que este seminario, estas jornadas, son fruto o consecuencia de la colaboración entre el grupo de la Universidad de Salamanca y el grupo de la Universidad de Sao Paulo. Yo quería presentarles al profesor de la Universidad de Sao Paulo, a la profesora Ana Elisa, el profesor Renato. Es decir, para mí es de verdad un auténtico honor el dar la bienvenida aquí una vez más. Algunos de ustedes lo conocen seguro, pero yo sí quiero subrayarlo. Es decir, una institución, la calidad de una institución se mide, entre otras cosas, sin duda por la calidad de sus alumnos, pero también por la calidad de sus profesores. La Universidad de Sao Paulo es la universidad más importante de todas las universidades interamericanas. En cualquier ranking que ustedes vayan, que están tan de moda, verán que aparece la Universidad de Sao Paulo antes que cualquiera de las universidades españolas, sin duda, y antes de cualquier universidad mexicana, argentina, y no sé si quieran. Bueno, yo soy de allí. Y además no son de la facultad, de una facultad que marca de alguna forma la historia política y jurídica de Brasil. Esta universidad va a hacer 800 años. La de Sao Paulo tiene 75 y un poco. Pero eso no tiene nada que ver con la calidad. La Facultad de Derecho de Sao Paulo es una creación vinculada a Coimbra originalmente de principios del 19, pero que marca, insisto, en cuanto a presidentes, en cuanto a desarrollo legislativo y tal, a todo un país como Brasil. En ese marco están los dos profesores que me acompañan. Él dirige el departamento de Derecho Penal, Medicina Forense y no sé cuántas cosas. Es casi como el departamento de procesal de nuestra facultad o parecido. Y ella es profesora, doctora en dicho departamento. Es decir, los dos, para mí, son un ejemplo de dedicación al derecho penal y de compromiso con el derecho penal. Y yo sé que a veces las condiciones para poder trabajar en derecho en América Latina son distintas. No voy a entrar en más difíciles, más fáciles, son distintas que las que se dan en España. Realmente yo no sabría, no tenía respuesta o capacidad para ponerme en su lugar de hacerlo. Pero yo sé la labor que ellos realizan allí y que se refleja no solo en la docencia que tienen en su facultad, sino también en las publicaciones que ambos llevan a cabo. Yo tuve el honor de asistir a la oposición en la que el profesor Renato obtuvo la cátedra, la plaza de profesor titular en la Facultad de Derecho de Sao Paulo. Y la profesora Ana Elisa, bueno, pues nos honró con su estancia aquí en Salamanca preparando lo que fue su trabajo de habilitación como profesora doctora. Por tanto, son de la casa. Yo quería, por favor, que os encontráis aquí como en vuestra facultad. Sin más, ellos tienen la palabra. Ellos van a hablar sobre las características, con carácter general, sobre la política criminal contra la corrupción en un país como el Brasil. Yo ahora voy a hablar algo sobre Brasil, o sobre la política criminal en Brasil, en este ámbito de la corrupción. Probablemente uno de los países donde la corrupción tiene una mayor repercusión en medios de comunicación y políticamente sea Brasil. No de ahora, sino desde la consolidación democrática de brasileña. Yo recuerdo, antes de conocerles a ellos, no he tenido ninguna vinculación entonces con el mundo jurídico de Brasil, que alguien me preguntaba que valorara políticamente ese hecho. Yo valoraba políticamente de modo muy positivo no la corrupción, obviamente, sino la respuesta y la solidez de la respuesta institucional. Si un ministro era corrupto, se le procesaba y salía. Pero no había a veces la política que en nuestro país se da de cubrir a este no es tan... Salía, luego pasaría lo verdad, pero había una respuesta institucional sólida que no motivaba una intervención de los militares o una crisis del Parlamento. Y eso era un signo, en mi opinión, de madurez política y de solidez de las instituciones. Creo que eso es un rasgo claro en Brasil. Me consta además que en este momento Brasil, que va a ser sede de eventos internacionales importantes en la próxima década, en los próximos 6 años, bueno, pues está llevando a cabo una gran inversión en obra pública, en mejora de las ciudades, etc. Eso supone un caldo de cultivo o un marco en el que la corrupción se hace mucho más posible. Pues no lo vayas.
Por eso la reflexión sobre la corrupción es una exigencia política, una exigencia político-criminal en este momento, yo creo que en Brasil. Siempre lo puede haber sido, pero ahora está en una situación real donde la exigencia es mucho mayor. Por eso para nosotros era clave la dimensión internacional también del grupo de investigación aquí de Salamanca, la coordinación con Brasil y la colaboración con los compañeros de la Facultad de Sociedad. Por tanto, Renato, Annalisa, en la palabra, muchísimas gracias. No. Buenas tardes a todos. Ante todo quería agradecer la invitación de nuestros colegas de Salamanca, decir que es una enorme alegría estar hoy aquí otra vez y también estar en presencia del profesor Fufari de Italia, y es una inmensa alegría poder discutir una de las cuestiones que tal vez sea una de las más importantes en el derecho penal en la actualidad, ¿no? Que es la corrupción, los temas relacionados a la corrupción. Así que en nombre de todos nosotros del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de São Paulo, quería agradecer por todos estos años, que son 2 años ya de colaboración entre la Universidad de São Paulo y la Universidad de Salamanca. Bueno, años de colaboración que han generado muchos frutos positivos, como ha dicho ya el profesor Ignacio, y bueno, incluso una relación de amistad ya desde hace tiempo, a la cual debo un homenaje indebido hecho en el programa del Congreso, donde aparezco como profesora titular, lo que en mi país equivale a profesora catedrática, lo que no soy. Catedrática es el profesor Silveira, así que soy profesora habilitada a la cátedra, lo que es muy distinto. De todos modos, y debía corregir ya este equívoco, tomándolo de todos modos como un elogio de mis amigos tan queridos de Salamanca. Y en homenaje a mis amigos de Salamanca, que intentaré hoy hablar en español, incluso si el español no es muy correcto. Bueno, el tema que voy a tratar es la política criminal de Brasil, el control de la corrupción pública. Hablaré más específicamente sobre la corrupción en materia política o en materia electoral, o sea, la financiación electoral, privada electoral. He intentado dividir la exposición en algunos temas específicos, haciendo una introducción, después hablando un poquito de la influencia de las iniciativas internacionales en la política de control de la corrupción en Brasil, las cuestiones que tenemos hoy en materia política criminal en general, de corrupción en Brasil, y después hablar un poquito de la corrupción y financiación electoral. Y ahí creo que no voy a traer probablemente soluciones, sino preguntas, y quedaré feliz solo en poder contribuir con preguntas hoy, ¿no? Bueno, hablamos entonces en primer lugar sobre la política criminal brasileña y control de la corrupción. Bueno, ante todo, y hemos ya discutido alguna vez aquí en Salamanca eso, sobre una necesaria revisión crítica acerca del vínculo de la corrupción con el Brasil en general, ¿no? La idea de la corrupción es vinculada genéticamente al Brasil, a mi país. Esta es una idea general o un mito general que tenemos nosotros brasileños, ¿no? desde hace mucho tiempo, y es una idea cultural que, bueno, que no me agrada en nada, porque genera una concepción moral de corrupción y una concepción que es ante todo conformista, así que es una concepción que favorece la manutención del status quo, ¿no? De las cosas como están, y así la manutención de la desigualdad política y social. Así que, bueno, es verdad que tenemos en mi país una tolerancia cultural de la corrupción, pero es una tolerancia cultural no genética, sino una tolerancia que es fruto de un proceso de formación histórica bastante tumultuoso, podemos decir así, ¿no? La idea del público en mi país ha sido vinculada al propio Estado, no público como interés general o de todos, sino como interés del Estado. Estado que ha incentivado durante mucho tiempo el individualismo, la idea de los derechos concebidos como favores, no como derechos subjetivos. Y así, y hasta hoy tenemos eso, una preocupación jurídica mucho más grande
con la protección del patrimonio individual y no con la protección de la sociedad. Así que eso, para efectos de corrupción, es muy negativo, porque no permite a la sociedad percibir la corrupción, ¿no? Percibir los daños que causa la corrupción. Eso todo ha cambiado y no voy aquí a hablar más sobre la idea, entre comillas, jeitinho brasileño, es una expresión muy brasileña. No voy a hablar más sobre eso, sino sobre el giro metodológico que ha pasado en la década de los 80 del último siglo, ¿no? A partir de la divulgación de una serie de escándalos públicos, y así que la sociedad ha empezado a cambiar la idea sobre corrupción, no más vinculada a una patología moral de las personas o del hombre, en sentido médico o en sentido exclusivamente moral, sino a una cuestión mucho más compleja, incluso en el ámbito económico, en el ámbito internacional, por lo tanto en el ámbito interdisciplinar, ¿no? Eso ha empezado a pasar en la década de los 80. Bueno, así que en los últimos años, en la última década, Brasil ha ratificado las 3 convenciones internacionales más importantes en materia de corrupción, de prevención y represión de la corrupción, convenciones de las que ha hablado ya el profesor Verdugo, como la de OCDE, de OEA y la de ONU, ¿no? Bueno, que tenemos que hablar sobre estas ratificaciones, estos documentos internacionales. La premisa es, o sería, cuanto más internacionalizado es un país, habrá menos corrupción. El motivo para esa premisa es que países que sean más integrados en el ámbito internacional son más expuestos a presiones económicas internacionales, y así presiones contra la corrupción. Bueno, la conclusión entonces parece que sea que, bueno, la internacionalización es inevitable, ¿no? Es el objetivo. Pero la internacionalización presupone también la idea de internalización, que es otra cosa, ¿no? Que es como el país ve y considera los documentos internacionales poniéndolos dentro de su sistema. Y ese es otro problema, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, intenté traer un poquito de cómo somos vistos hoy en materia de internacionalización de los documentos internacionales de corrupción. El primer es este informe de la transparencia internacional, es un informe muy reciente, ¿no? Sobre el progreso de la adopción de la Convención de OCDE. Y lo interesante en este informe es ver que el Brasil ha sido clasificado entre los países con little or no enforcement, o sea, un país que tiene sus dificultades, ¿no? En primer lugar, porque claro, la Convención de OCDE es una convención sobre corrupción de funcionarios extranjeros, y en Brasil hasta hoy tenemos solo 8 casos siendo investigados, lo que es muy poco. En segundo lugar, la idea de que nuestro sistema jurídico todavía sea un poco adaptado en los términos de la Convención. Así, por ejemplo, no tenemos todavía la idea de responsabilidad penal de las personas jurídicas en esta materia. No hay todavía medidas para protección de los denunciantes de corrupción. Se exigen cambios en la ley de lavado de capitales, como por ejemplo la exigencia de informaciones en el ámbito profesional jurídico y contable. Estas serían, y estas no son opiniones mías, sino opiniones en este informe de la transparencia internacional, ¿no? Con esta clasificación de Brasil. Bueno, tenemos otro informe interesante. Este ha sido pedido por Brasil a OCDE sobre el sistema de integridad de la administración pública federal brasileña. Este informe también es un informe muy reciente y hace parte de la acción anticorrupción del G20, del cual Brasil hace parte. Así que Brasil ha pedido a OCDE este informe. OCDE ha informado que Brasil, bueno, tiene progresos muy importantes en materia de transparencia, en materia de control social, en materia de control interno. Y bueno, sin embargo, OCDE ha hecho una serie de recomendaciones que son importantes, de que Brasil todavía no sigue
en el sentido de aumentar los sistemas de control interno, ¿no? Y aumentar la capacidad entonces de fiscalizar lo que sea la integridad de la administración pública federal, incluso con la necesidad de coordinación de las informaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo va el proceso de internalización de las convenciones internacionales? Bueno, hablando específicamente de la Convención de la OCDE, tenemos una internalización muy rápida, y eso se justifica por el interés económico brasileño, ¿no?, en este tema, y la presión del propio mecanismo de acompañamiento de OCDE. Así que tenemos ya en nuestro Código Penal artículos específicos que han sido inseridos a partir de esta Convención Internacional de Ratificación, como un artículo específico en nuestra Ley de Lavado de Capitales, y un proyecto de ley que está, bueno, casi aprobado ya, del cual va a hablar el profesor Silveira, ¿no? También en materia de lavado de capitales. Además de eso, de la Convención de OCDE, que tenemos un montón de proyectos de ley hoy en materia de enriquecimiento ilícito, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en materia de lavado de capitales, la idea del fin del rol de los delitos antecedentes. Lo que vemos en general en los proyectos de ley es una opción político-criminal muy represiva en materia de corrupción, ¿no?, de aumento de las penas, de creación de nuevos delitos, y bueno, algunos hablan en mi país tenemos una figura que es difícil de expresar en otro idioma. Podríamos hablar de delitos atroces, ¿no?, que son los delitos más graves en nuestra sociedad, y hay incluso un proyecto de ley que quiere transformar la corrupción en un delito atroz, en el sentido de ser considerado uno de los más graves, lo que nos da una idea muy represiva en materia político-criminal de corrupción. Lo que es interesante ver es que Brasil también se preocupa hoy, y por eso los elogios que está a merecer técnicamente, se preocupa también hoy por la creación de mecanismos de prevención de la corrupción, ¿no? Mecanismos internos de control y prevención. Eso tal vez sea el más interesante y el más eficiente en materia de corrupción. Así que tenemos, por ejemplo, la creación de esta Secretaría de Prevención a la Corrupción e Informaciones Estratégicas, que centraliza las acciones en la idea de inteligencia de prevención a la corrupción, que antes eran realizadas de modo muy poco organizado, y que nos permite hoy organizar una unidad de referencia, ¿no?, y de inteligencia en materia de prevención. Y eso ha sido muy importante para Brasil como referencia internacional, ¿no?, que ha sido considerada como referencia internacional a la prevención de la corrupción. Además de eso, tenemos hoy la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Capitales, un poquito más reciente, de 2017, que articula varios órganos de fiscalización y control en Brasil, en el gobierno federal, en el poder judicial, en la pública fiscalía, todo eso controlado en el ámbito del Ministerio de Justicia. Actualmente tenemos 60 entidades que hacen parte de esa estrategia, están ahí relacionadas, y que trabajan bajo una coordinación importante, y así logran obtener éxitos importantes, ¿no? Aquí están algunos resultados muy positivos de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción en Brasil. Por ejemplo, la creación de este Programa Nacional de Capacitación para el Combate de la Corrupción y del Lavado de Capitales, que hoy ha capacitado a más de 7.000 personas, ¿no?, agentes públicos. Como la creación del cadastro de clientes del Sistema Financiero Nacional, coordinado pelo Banco Central de Brasil, creación de un Sistema Nacional de Bienes que son apreendidos, establecimiento de un modelo para solicitud, obtención de informaciones bancarias, procesualmente, claro, obtenidas, una participación muy grande en los proyectos de ley relacionados a este tema, ¿no?, como corrupción, como lavado de capitales, responsabilidad penal de las personas jurídicas, creación de laboratorios de tecnología contra el lavado de capitales,
elaboración de manuales, de controles internos, y así varios mecanismos que son mecanismos de verdad de control, de prevención, ¿no? Y eso me parece que sea lo más eficiente en materia de corrupción, no reprimir, sino prevenir, no dejar que pase, ¿no? Bueno, estos son unos de los mecanismos que he hablado hace poco, que son mecanismos preventivos. Bueno, como decía el profesor Ignacio Verdugo, ¿cuáles son los imperativos que sean racionales a la intervención penal en materia de corrupción, para una política criminal en materia de corrupción? Bueno, ante todo, la idea de abandonar el derecho penal como un instrumento de lucha o de combate de los males sociales, ¿no? El derecho penal no sirve para transformar la sociedad o solucionar conflictos sociales. Así que no cabe el derecho penal combatir nada, ¿no? Tiene una función muy específica y solo esta, ¿no? Que es proteger bienes jurídicos. Así que ante todo es abandonar este mito del derecho penal como instrumento de combate. Como hablaba el profesor Verdugo, la idea de los nuevos bienes jurídicos que son lesionados, ¿no? Y que son muchos, ¿no? En la esfera económica. La idea de internacionalización es clara y sobre todo la necesidad de coordinación. No solo la coordinación entre estados distintos, sino la coordinación entre esferas distintas, ¿no? Entre autoridades distintas. Y eso es algo que es muy importante y muy poco considerado hasta el momento en mi país. Lo que tenemos son juicios en esferas distintas que no se comunican muy mal. Y eso es malo, ¿no? Porque hay que haber una estrategia global, ¿no? Coordinada. Bueno, estas serían las preocupaciones brasileñas actuales en materia de corrupción. Podríamos decir, bueno, el Brasil está bien, merece los elogios que se han hecho, ¿no? En materia de evolución, tratamiento, control de corrupción. Eso todo ya es objeto de preocupaciones específicas brasileñas. Lo que tenemos que ver es si eso pasa en la práctica, o sea, si esas preocupaciones están materializadas en la práctica. Y por eso he traído un ejemplo específico, que es la financiación privada en materia política y electoral, para ver si el Brasil efectivamente logra controlar bien la corrupción vista de este modo actual, ¿no? En estos nuevos perfiles. Bueno, la cuestión es, ¿el ordenamiento jurídico brasileño actual es eficaz en el control de la corrupción en materia de financiación política? Bueno, tal vez esta sea la cuestión una de las más debatidas en materia de corrupción y más poco solubles en materia de corrupción en el ámbito democrático. Y ahí podríamos tratarla bajo distintos puntos de vista, ¿no? Buscaré tratar la cuestión de modo muy específico. Bueno, y empiezo con una cita que es interesante acerca de la democracia. Bueno, a decir, riqueza, poder e influencia son normalmente mencionados juntos como un símbolo de estatus y prestigio, pero en una democracia tal vez esta sea una combinación mala, ¿no? Infeliz, porque si una democracia es basada en la igualdad, bueno, ¿cómo es posible hablar en esta idea y tener una democracia consistente si tengo un sistema económico con tantas diferencias de riqueza, ¿no? Ese es el punto de partida, ¿no? Y es la primera dificultad, diría, para trabajar con la corrupción en materia política y electoral. Bajo esa premisa o esa cita, buscaré hablar sobre corrupción en materia electoral, dividiéndola en tres bloques, ¿no? En primer lugar, podemos hablar un poquito sobre los efectos del poder económico en las elecciones y en la política. Después podemos hablar un poco sobre los instrumentos legales brasileños y de fiscalización que tenemos actualmente. Y al final hablamos o discutimos críticamente el modelo brasileño. O sea, vamos a ver si funciona o no funciona. Bueno, la idea de democracia representativa es desde el siglo XIX
En algunos países del siglo XX, en otros países el modelo ideal, ¿no?, de gobierno de los estados. Sin embargo, este modelo está lejos de ser poco discutido, de ser pacífico, ¿no?, porque bueno, algunos hablan de este modelo como una ficción o como un mito, que sería imposible hablar de representatividad de la voluntad general en una sociedad. Esto basado en la propia idea de Rousseau. Bueno, sin embargo, las críticas al modelo de democracia representativa, de verdad es que Brasil lo ha adoptado, ¿no? En el artículo 1 de nuestra Constitución Federal hay justamente el principio representativo. Y si es así, bueno, si tenemos una democracia representativa, hay que considerar la importancia de las elecciones como un mecanismo de legitimación de la representación política. Y bueno, las elecciones y la política generan grandes costes, ¿no?, o crecientes costes. ¿Cuáles son? La divulgación de mensajes políticos, el convencimiento ilícito de los electores y la propia manutención de la estructura política y de las estructuras partidarias. Así que, bueno, para todos estos costes necesito dinero, ¿no? Así que necesito una financiación política. El primer problema es, ¿qué tipo de financiación política? ¿Quién puede financiar todo eso, ¿no?, toda esa actividad política? Tenemos históricamente dos grandes modelos, ¿no? Un primer modelo, que es un modelo bajo la perspectiva del liberalismo político, donde la actividad política es vista de modo externo al Estado, ¿no? El Estado no interviene. Así que la financiación es exclusivamente privada, la financiación política aquí, bajo este modelo, ¿no? Y bueno, hay problemas aquí. El problema más grande sería la idea de la influencia del poder económico en las elecciones, ¿no? Si la financiación es solo privada. Bueno, el segundo modelo, en verdad, materializa el paso de regulación solo negativa, limitadora de la financiación a normas positivas estatales en el sentido de disminuir la desigualdad en la disputa electoral. Eso es muy característico del Estado Social y Democrático de Derecho y, bueno, lo que se quiere garantizar es el acceso a recursos de origen público, confiriendo un poquito más de igualdad en la disputa electoral, ¿no? Bueno, los dos modelos entonces serían: 1, financiación privada; 2, financiación pública en materia electoral. Los dos modelos despiertan críticas, ¿no? Bueno, el modelo de financiación pública es un modelo que dice ingenuo en el sentido de que favorece las donaciones clandestinas, porque sería muy ingenuo pensar que, bueno, incluso con el Estado financiando la estructura política, los partidos políticos, el proceso electoral, los intereses económicos se apartarían de la política. Los intereses económicos están en la política, no se apartan. Así que habría donaciones clandestinas en este caso. Esa es la crítica. Bueno, en relación al modelo de financiación privada también hay críticas, ¿no? Y la crítica principal es que, bueno, si no es verdad que toda donación privada tenga una causa innoble, digamos, bueno, no parece ser objeto social de las empresas hacer estas donaciones, ¿no? Eso no es natural para una empresa, ¿no? O sea, a partir de la financiación privada, lo que tendríamos, según esta crítica, sería la transformación de los políticos en poleas de transmisión de los intereses de los poderosos, de intereses económicos, en otras palabras. Esa es una crítica importante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo que Brasil adopta hoy? Un modelo de financiación mixta. O sea, el Estado participa de la financiación a través de la compra de tiempo en la televisión, en la radio, y permite donaciones privadas, sea de personas físicas o políticas. Bueno, ¿qué pasa con la financiación política, no? ¿Cuál es la relación entre financiación política y corrupción? Hay algunas preguntas a hacernos, ¿no? La primera es, bueno, ¿hay igualdad de condiciones entre los ciudadanos para elegir representantes?
el tema de financiación política, me parece que no, porque no pueden participar de igual modo, ¿no? La segunda pregunta es, ¿hay igualdad de candidatos o partidos en la disputa política? También parece que no, porque hay partidos que son más ricos que otros, ¿no? Así que no hay igualdad. Bueno, ¿qué sería la financiación política? Para empezarnos a discutir. Sería una idea de obtención por parte de los particulares de compromisos de influencia en los procesos decisorios estatales de los funcionarios públicos que se van a elegir. Esta es la idea de corrupción en sentido político o en sentido electoral. Es interesante ver la lógica de la corrupción, que es la lógica de quid pro quo, o sea, dar algo en troca de otra cosa, que es más o menos la misma lógica de la financiación política privada. ¿Qué es quid pro quo? O sea, como las dos hipótesis aparecen muy similares, tenemos que las elecciones son un ambiente muy diferente a la corrupción. La verdad es esa, ¿no? Hay esa idea de sinalagma, ¿no? De dar algo en troca de otro algo. Y eso tiene consecuencias brutales, no solo para la administración pública, sino para la propia idea de democracia. Bueno, ¿cuáles son las formas de materialización de la corrupción política? Bueno, uno, se materializa en futuras contrataciones, ¿no? Para cargos de confianza, ¿no? Para cargos comisionados. Segunda forma de materialización, por ejemplo, la idea de licitaciones que son viciadas, que son dirigidas, ¿no? A un ganador específico. Tercera idea, por ejemplo, es la elaboración de normas de regulación que favorezcan determinado grupo, ¿no? O que no favorezcan determinado sector de actividad económica. Y el cuarto ejemplo serían las autorizaciones ilegales o autorizaciones que sean más rápidas lo que es lo normal para los ciudadanos comunes, ¿no? Que no donan. Estas serían algunas formas de corrupción. Bueno, ¿qué instrumentos legales Brasil adopta en materia de control de la financiación electoral? Tenemos 3 leyes específicas y algunas resoluciones del Tribunal Superior Electoral. La primera ley se llama Ley General de las Elecciones en Brasil, y es una ley de 97 que establece los límites de costes de una determinada candidatura, ¿no? Los límites de costes de un determinado candidato a las elecciones. Lo interesante es que estos límites son fijados por el propio candidato, ¿no? Es él que manifiesta cuando registra su candidatura cuánto va a costar todo eso. Bueno, la ley establece también el deber de indicación de comités financieros que se obligan a prestar cuentas, ¿no? A la justicia electoral a través de un programa informático propio y en un plazo de 30 días después de las elecciones. Así también el deber de apertura de una cuenta electoral por donde deben pasar todas las donaciones, así toda la financiación a la candidatura. Eso es interesante. Conforme a la Ley General de las Elecciones Brasileñas, personas físicas y jurídicas pueden donar. Pueden donar valores, bienes o prestaciones como servicios, ¿no? Hasta el límite del 10% de la renta bruta del año anterior para personas físicas y 2% de lo que gana una persona jurídica en el último año. Y eso es variable, ¿no? Cambia conforme sea el tamaño de la persona jurídica, ¿no? O el tamaño de la persona física, ¿no? De lo que gana. Bueno, son prohibidas algunas donaciones, como por ejemplo entidades de gobiernos extranjeros, es lógico, órganos de la administración pública, concesionarios de actividades públicas, entidades que reciban recursos de contribuciones compulsorias o de utilidad pública, sindicatos, personas jurídicas que reciban recursos extranjeros.
Aquí tenemos los costes autorizados a los candidatos, que son costes muy específicos, y la necesidad de la prestación de cuentas, que es controlada también por el Tribunal de Cuentas, que es un órgano técnico brasileño, ¿no? Bueno, hemos tenido en Brasil un caso muy emblemático a fines de 2005, que se llama en portugués Mensalão, en español no sabía traducir eso, no hay traducción. Es un escándalo político muy grande, envolviendo todo el Congreso Nacional brasileño. Este escándalo ha generado esta ley con el objetivo inicial de aumentar el control de la financiación electoral y disminuir también los costes de las campañas electorales, ¿no? En primer lugar, se pensó en equiparar los costes de todos los candidatos, solo que eso nunca ha sido hecho, ¿no? En las campañas posteriores nunca ha pasado, o se ha materializado esta iniciativa, ¿no? Se ha creado una presunción de responsabilidad del candidato por la prestación de cuentas, incluso cuando se contrata un administrador para hacerlo. Se ha creado o se ha materializado la idea de no aceptación de las cuentas cuando el dinero o las donaciones no hayan pasado por la cuenta electoral registrada, pero también es algo que en la práctica no tiene consecuencias, porque si se considera no aprobada una cuenta, no hay sanción específica, así que efecto práctico casi ninguno, ¿no? Se han prohibido las donaciones anónimas, eso es importante, así como se han prohibido donaciones por ONGs o entidades deportivas. Se han prohibido los regalos a los electores, se han prohibido las fiestas, los shows, bueno, los eventos con diversiones, ¿no?, para el electorado, así como se han prohibido, eso es muy sano, ¿no?, la creación o aumento de programas sociales en años electorales. Se han dividido las prestaciones de cuentas en 2 anuales, lo que aparentemente lleva a una mayor transparencia, más grande transparencia, lo que de hecho no pasa, porque las cuentas presentadas tienen que ser presentadas solo formalmente. O sea, el candidato debe presentar solo los números, los cálculos, sin necesidad de indicar el origen de los recursos y los costes específicos, ¿no?, de campaña. Finalmente tenemos una ley más reciente que establece un análisis único de las cuentas partidarias y electorales. Eso es importante porque lo que pasaba era una donación a un partido político que por su vez donaba al candidato, así que tenía una donación al final oculta al candidato, ¿no? Y lo que se establece aquí en esta ley es un análisis global y único de las cuentas partidarias y del candidato, y la posibilidad de donación por internet con tarjetas de crédito y de débito. Lo que ha pasado con Barack Obama en Estados Unidos, ¿no?, que ha sido elegido con una financiación o financiaciones muy pequeñas, ¿no?, particulares. Bueno, además de las leyes que he expuesto, tenemos un control, aquí un control ya del judiciario en materia de financiación, que es la idea de, si eso es posible, de obtención de una verdad real. O sea, lo que nuestro Tribunal Superior Electoral hace es, a lo largo de la campaña electoral, es buscar en realidad los principales fornecedores de servicios y las personas jurídicas que frecuentemente donan, y preguntar a estas personas de modo sigiloso si han hecho donaciones y cuáles han sido, ¿no? Y después confrontar estos datos a los datos declarados por los candidatos, para ver si, bueno, si las cuentas han sido declaradas de modo correcto o no. Así también la idea, las resoluciones de esta Corte brasileña de identificación de equívocos internos en la propia prestación de cuentas. Por ejemplo, se declaran costes con la realización de algún evento político en un sitio, tengo que declarar también el transporte. Se declaran costes con transporte,
tengo que declarar también costes con el combustible, ¿no? Gasto por el transporte. Así que se busca atingir una verdad real. Bueno, críticamente, la pregunta es, ¿ese sistema contribuye efectivamente para combatir la corrupción en materia electoral y para evitar, por lo tanto, el quebrantamiento de la igualdad de las relaciones con los agentes políticos? La respuesta es negativa. Negativa porque, bueno, a pesar de la preocupación legislativa y judicial, y hay una preocupación muy grande, nuestra ley es muy detallada en este sentido, no hay una visión global del fenómeno de la corrupción. Y eso es muy importante, ¿no? Y de la relación de la corrupción con el poder público. En primer lugar, solo se considera, como ustedes han visto, la perspectiva de los candidatos de partidos. Y eso es muy negativo, porque los políticos no se corrompen a sí mismos, sino se relacionan con particulares, ¿no? Así que tengo que ver los dos lados, ¿no? Las dos partes, ¿no? Ese es el principal, o el primer gran problema, en el sentido crítico de nuestro sistema. En segundo lugar, el sistema actual brasileño solo sanciona empresas o una empresa que dona recursos a candidatos cuando la propia donación sea ilícita, sin considerar que hay casos en los cuales el Estado atiende a un interés privado sin ofender aparentemente las normas jurídicas. Eso es interesante en materia de corrupción, porque si permito donaciones privadas, ¿qué estoy permitiendo? Por ejemplo, si una empresa puede donar a un candidato y después este candidato va a influir en una decisión política que favorezca un interés de esta empresa, ¿eso es corrupción? No necesariamente, porque la decisión política puede ser lícita y la donación puede ser lícita si no ultrapasa el 2% de lo que gana la empresa al año. Así que, ¿cuál es el límite de la corrupción y del juego, digamos, democrático? Eso es un problema en materia de corrupción que para mí es insoluble, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde va la democracia? ¿Hasta dónde podemos considerar el quebrantamiento de la igualdad de la democracia como ilícito? Eso es un problema, ¿no? Otro problema de nuestro sistema es que el sistema no mira hacia el pasado y tampoco mira hacia el futuro. Nuestro sistema, como he expuesto hasta ahora, mira el momento electoral, mira las elecciones. Así que, por ejemplo, permite donaciones por parte de empresas que han ya mantenido contratos con el mismo gobierno, ahora que incide la donación. Esto es no mirar hacia el pasado y tampoco se preocupa nuestra ley o nuestro sistema con qué va a pasar en el futuro. Eso es un problema grande. ¿Por qué? Porque la estrategia de control brasileña separa el derecho electoral, como este momento, ¿no?, de cambio del poder, del derecho administrativo. Como, bueno, la pregunta es, ¿cómo se va a ejercer el poder? Bueno, otro problema, la única preocupación que tenemos hoy, hasta ahora, es con los recursos que ingresan de modo ilícito, o sea, que son declarados de las campañas. Pero lo que pasa y de dónde viene la corrupción es del llamado caja 2, ¿no?, que es una contabilidad paralela, es una donación no declarada. Ese es el problema, ¿no?, quien dona sin declarar. Así que nuestro sistema es un sistema riguroso, sí, pero riguroso en el sentido formal, con cuestiones formales. Así que es un sistema que queda encerrado en sí mismo, o sea, que controla el sistema, errores formales, casi que como errores de cálculo en la prestación de cuentas, ¿no?, sin se dar cuenta de que eso puede generar y genera efectivamente corrupción, ¿no?, y una corrupción importante que afecta la democracia brasileña. Así que lo que vemos en el sistema brasileño de control de la corrupción en financiación política o financiación electoral es un sistema donde pierden todos, ¿no? Pierden los electores que no tienen igualdad
en sentido económico, para elegir sus representantes, pierden los candidatos que pierden las disputas electorales, pierden el Estado y pierden la democracia. Bueno, en síntesis, ¿qué puedo decir? Que Brasil, y no me voy a seguir hablando, que Brasil va muy bien en materia de control de la corrupción, que Brasil se ha preocupado en adoptar las convenciones internacionales, se ha preocupado en internalizar el contenido de estas convenciones sin dejar de ver el propio sistema jurídico brasileño, ¿no? Los principios democráticos brasileños, y eso es importante, eso es positivo para mi país. El problema que Brasil todavía tiene hoy es que no hay una preocupación muy grande en materializar estas cuestiones, ¿no? Que formalmente Brasil haya observado. Así que tenemos mucho que avanzar, incluso si mejoramos en los rankings internacionales de control y percepción social de la corrupción. Con eso agradezco otra vez la paciencia y la oportunidad de diálogo, y me pongo a la disposición para cualquier cosa.